Buenas tardes, Buenas ¿cómo tardes. están? Buenas Muy tardes. buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Para dar inicio al webinar el día de hoy. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Carmen Méndez, soy parte, el día de hoy voy a estar como moderadora y les voy a estar acompañando. ¿Me escuchan? Sí, Sí, la sí, te escuchamos. escucho. Ah, vamos a ver, voy a subir un poquito aquí el micrófono por cualquier cosa. Ok, bueno. Vamos a recapitular. Mucho gusto, mi nombre es Carmen Méndez. El día de hoy pues les voy a estar acompañando como moderadora para presentar el equipo el cual conformamos parte del cuerpo docente del Diplomado de Gerencia y Administración de Servicios Hospitalarios, el cual inicia en su primera sección del día viernes, el 24 de enero, y su sección del día sábado el 25 de enero. Así que muchísimas gracias. Actualmente, aparte de estar aquí en la docencia, también soy médico que labora en la Secretaría de Salud y también tengo una especialidad en lo que es la administración de servicios de salud. Para presentar a nuestros estimados docentes, les presento a la doctora Jenny Velázquez, que es la docente principal de nuestro diplomado. Buenas noches, Jenny. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Melissa. Un gusto estar con todos ustedes en este webinar y próximamente en el diplomado para que me conozcan un poco. Mi nombre es Jenny Velázquez. Yo soy médico general con una maestría en dirección empresarial con orientación en gerencia hospitalaria y actualmente cursando un doctorado en salud pública. Y estoy laborando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y aparte que he tenido cargos de coordinación en algunas clínicas. Así que muchísimo gusto y es un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias, Jenny. A continuación, también tenemos como parte del cuerpo docente el abogado Oscar Said Vázquez. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches a todos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta noche y compartir un poco de lo que en todo caso será para No le ustedes. escuchamos, Oscar. Denme un Sí, se segundo. escucha. Ok, creo que algunos sí me escuchan por ahí. Vamos a ver. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta noche y compartir un poco de lo que será este diplomado. Para que me conozcan un poco, yo soy quizás un poquito el intruso, ¿verdad? Porque no estoy en el área de las ciencias médicas como la mayor parte de ustedes. Eh, Mi nombre es Oscar Said Vázquez Mendoza, soy licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, tengo una maestría en finanzas, una maestría en dirección estratégica y además de esto soy abogado. ¿Cómo llegué yo acá a rodearme de personal del área de ciencias de la salud? Pues básicamente el diplomado pretende formarles a ustedes en temas de dirección y de esta gestión hospitalaria, ¿verdad? Como lo indica su nombre. ¿Y qué sucede? Que quizás un aspecto muy descuidado en general es el tema de la administración de los recursos. Ustedes están en puestos directivos, probablemente en hospitales, ya sea públicos o privados, están como empresarios creando sus propias clínicas, sus propios consultorios, etcétera, y quizás dicen, me falta esta fortalecer estas habilidades o estas competencias en el área financiera. Entonces aquí es donde entramos los contadores y también los abogados, ¿verdad? Yo pues prácticamente este es mi tercer año en el que estoy sirviendo en el diplomado y además de esto pues soy docente
de pre y posgrado en Unitec. Para Unitec doy clases en la maestría de Derecho Tributario y también en Universidad Virtual. Y en pregrado doy clases para la Facultad de Finanzas y Economía, ¿verdad? Y también doy clases en otras universidades, en la Universidad Metropolitana de Honduras, en el área de gestión de contaduría empresarial. Estuve 16 años en la administración tributaria. Vamos a hablar muchísimo de impuestos, un tema que vamos a tocar en esta noche, pero también va vinculado al diplomado. Entonces, estuve 16 años en la administración tributaria y me desempeñé como jefe del departamento de recaudación de la Dirección Regional Centro Sur. Hace 2 años salí y pues básicamente hoy estoy desde el otro lado, de las asesorías y consultorías en temas fiscales. Entonces, parte de lo que pretendemos en este diplomado es también orientarles a ustedes para que utilicemos estrategias financieras y fiscales que la ley nos da. Y no es como que vamos a evadir impuestos o no vamos a pagar impuestos. Vamos a utilizar las herramientas que la ley nos da para hacer el aprovechamiento de los recursos económicos, que eso es muy importante. Y también vamos a ir tocando temas sobre contabilidad, finanzas y demás, ¿verdad? Como para ir complementando esta parte en la que quizás muchos de ustedes tienen que fortalecer algunas cosas. Entonces, es un gusto y vamos a estar compartiendo un poquito más adelante en este encuentro. Muchísimas gracias, Oscar. Y es un placer tenerlo por aquí. Ahorita Melissa está teniendo unos problemas técnicos, ya saben, la tecnología, pero ya se está conectando nuevamente. Y para ya finalizar nuestras presentaciones, tenemos a la doctora Karen Guzmán, que forma parte también del equipo del diplomado, que ella tiene la función de la sistematización de todo el diplomado. Karen, muy Hola, buenas noches. hola, buenas noches a todos. Un placer tenerlos con nosotros. Gracias por iniciar esta aventura académica. Esperamos que la disfruten al máximo y que puedan aprender y sacar provecho de todo lo que nuestros docentes nos van a explicar a lo largo de esta jornada. Para cualquier cosa, estoy para servirles. Mucho gusto. Feliz noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Solo permítanme un momentito, creo que Melissa ya está en línea. Disculpen, de que a veces la tecnología está fallando bastante. Bueno, ya una vez finalizadas las presentaciones, vamos a hablarles acerca de los temas de los cuales nosotros contamos. En sí, el diplomado, ¿verdad? Consta de 4 módulos en las cuales vamos a hablar de la parte gerencial, acerca de todo lo que se necesita, ¿verdad? Para iniciar lo que son las gestiones dentro de la administración pública, tanto pública como privada. Me volví a desconectar. Ok, continuando, como les digo, la tecnología ahorita no está de nuestro lado, pero les estaba mencionando que vamos a estar hablando sobre toda la administración, tanto pública como privada, cómo es el manejo de estos recursos, todo lo que implica los recursos, tanto financiero, que Oscar es el experto en esta área, también los recursos humanos, el manejo del personal y cómo vamos a hacer este abordaje y la, los, la línea que se tiene que seguir para tener una buena gestión y poder alcanzar con éxito los objetivos que nos estamos planteando y que queremos lograr con nuestras organizaciones y lo que queremos alcanzar al final de cada uno de nosotros. Entonces, sin más que agregar, vamos a dar inicio a, a nuestro webinar del día de hoy. Si me permiten un momento, les voy a compartir mi pantalla. Si no me escuchan o tienen alguna duda, tienen toda la libertad de hacer las preguntas pertinentes. Solo permítanme un momento. Ok, creo que ya están viendo mi pantalla.
¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, señora. sí se ve. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando un pequeño esbozo sobre la administración aplicada a estos sistemas de salud y vamos a estar ahondando un poquito sobre estos principios de la administración y las aplicaciones que se tienen en todo el sistema de salud. Porque como nosotros estamos en el sistema de salud, muchas veces desconocemos cuáles son los procesos o qué se tiene que estar llevando, cuál es la metodología que tenemos que tomar en cuenta para poderlos aplicar. Pero ustedes se van a dar cuenta en esta pequeña introducción que vamos a estar dando porque no lo vamos a abordar todo el día de hoy, sería imposible, qué es lo que ustedes están realizando en este momento y lo que hemos realizado durante la carrera, durante nuestra gestión, durante nuestro trabajo, hemos realizado administración, aunque no lo tomemos tal cual. Entonces, esta administración no solo es que nosotros vamos a saber qué papeles vamos a llenar, sino cuál es la función de estos y qué realmente tenemos que hacer cuando se nos presenta un problema en nuestros sistemas de salud, ya hablando en cualquier ámbito. Estamos hablando de primer nivel, de segundo nivel, en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, vamos a estar hablando sobre estos principios administrativos, la aplicación de estos sistemas de salud, sus objetivos, los principios fundamentales, los desafíos que se nos presenten, como en todo, las soluciones y estrategias que nosotros podemos ir implementando y las conclusiones. Entonces, dentro de estos principios administrativos, tenemos que son las pautas que nos van a ayudar a estructurar y gestionar todas las organizaciones de forma eficaz. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a organizaciones, son todas aquellas que van a estar conformadas por un grupo de personas con metas y objetivos en común. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a estar gestionando? La gestión es todos los pasos que vamos a estar siguiendo para alcanzar algo. Dentro de esos pasos van a implicar cuáles van a ser los recursos que nosotros vamos a estar necesitando. Dentro de esa gestión, tenemos que garantizar que dentro de estos sistemas de salud se van a utilizar de manera eficiente. Esta eficiencia que nosotros necesitamos en los recursos es lo que nos va a llevar al éxito. Si nosotros no sabemos cómo vamos a llegar a utilizar los recursos que nosotros tenemos disponible o incluso qué vamos a hacer si no tenemos algunos recursos para conseguirlo, entonces nuestras organizaciones no van a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Tenemos que ir viendo cómo vamos a agilizar los procesos, no estar con un proceso detenido porque falta una firma o porque una persona está con incapacidad, sino que ir agilizando para la solución de los problemas que se van presentando. Y se debe de optimizar la atención al paciente o al usuario en los diferentes niveles, que esta es nuestra finalidad. Cuando estamos hablando de todos estos principios administrativos, hablando específicamente de los sistemas de salud, nos vamos a enfocar en el usuario.
esta persona que llega a nuestra consulta, que llega a nuestra clínica, que llega a nuestra atención buscando solución, porque está teniendo algún problema y quiere que se lo resolvamos. Cuando nosotros estamos entendiendo o comprendiendo todos estos aspectos, vamos a tener una gestión eficaz. Si nosotros en este momento desconocemos o no realmente desconocemos o no aplicamos realmente un buen proceso, no lo estamos actualizando. Este proceso ya está desfasado, ya tiene más de 5 años porque esto se tiene que ir actualizando. Entonces es aquí donde la gestión va a fallar. Y por eso miramos que en los sistemas de salud, no solo en nuestro país, sino que lo podemos ver reflejado a nivel de Latinoamérica, que no es tan eficiente como en otros países, hablando de un sistema de salud, que les puedo decir, de Suiza, que ellos lo tienen todo muy bien estructurado. Un sistema de salud de Japón, un sistema de salud de Corea del Sur, por hablar de algunos sistemas de salud. Entonces, todos estos principios administrativos de eso se encargan, de eficientar todos estos procesos, de gestionar los recursos para que nosotros alcancemos nuestras metas. Entonces, ¿cuáles van a ser las aplicaciones que va a tener la administración en los sistemas de salud? Porque es la importancia que nosotros conozcamos la administración y que tiene que ver con salud. Porque muchos podrán decir, pero es que administración es algo tedioso, es algo cansado, es algo que no sé si realmente es importante o no, pero si ya lo vemos dentro de un contexto integral, la administración es fundamental para que los sistemas de salud funcionen. Si miramos que la CESAL es la organización que nos acobija a todos, tanto el sector público como el sector privado, porque es quien nos rige. Entonces, tiene toda una administración estructurada. Entonces, esta administración, estas aplicaciones, se va a encargar de la asignación de recursos. Esta asignación de recursos, ¿de qué se va a tratar? Asignación de recursos tanto financieros, el dinero. No podemos estar trabajando si no contamos con el dinero suficiente. Es imposible. Vamos a hacer lo que podamos, si es cierto, pero para poder trabajar con calidad, tenemos que tener el financiamiento correspondiente. Aparte, una infraestructura. Esta infraestructura no solo estamos hablando de contar con los mejores hospitales, sino el simple hecho que el usuario que se tenga que trasladar de un lugar a otro lo pueda hacer de una manera que no corra riesgo su vida. Las carreteras, en qué condiciones están. Toda esa infraestructura de país. Y también el recurso humano, que el recurso humano es el recurso más importante para que este sistema de salud pueda llegar a tener el éxito que nosotros estamos esperando. La optimización de procesos. Esta optimización de procesos estamos hablando de
el tiempo que vamos a estar generando en cuanto a que este usuario esté recibiendo una atención. ¿Cuánto se va a tardar en llegar este usuario hacia la consulta con el médico general, hacia una remisión con las diferentes especialidades? ¿Cuánto tiempo va a tardar para estar obteniendo el resultado de un examen de laboratorio, ya sea de imagen, ya sea una prueba sanguínea o cualquier otro tipo de examen? ¿Cuánto es el costo de esto? La gestión de atención al paciente. Nosotros tenemos que estar capacitados para la atención. Es diferente saber cuáles son las enfermedades más frecuentes, cuáles son los síntomas o signos que le está aquejando a cierta población, a atender a una persona. Desde el momento que está ingresando, a decirle, buenos días, señor, por su nombre, pase adelante, ¿en qué lo puedo ayudar? Y empezar esta relación que se ha perdido un poco, pero esa gestión que tenemos que irla retomando para que ese paciente pueda ser o tener esa confianza y expresar lo que está sucediendo para nosotros poder dar un buen diagnóstico y poder dar el tratamiento, o si no no podemos dar en ese momento el tratamiento, dirigirlo a las personas o a los lugares correspondientes para que pueda recibir su tratamiento indicado. Y el cumplimiento normativo, ese cumplimiento de normas que todos los tenemos que conocer. ¿Cuál es la norma materno-infantil? Sus actualizaciones. ¿Qué nos dice la CESAL para poder nosotros aperturar un nuevo servicio, para aperturar nuestra consulta, para aperturar un hospital, para aperturar una clínica? ¿Qué condiciones tenemos que tener para poderlo hacer y que no incurramos en faltas que nos pueden llevar a problemas legales? No solo es saber cuáles son las últimas guías que dice la AJA, cuáles son las últimas guías de la ADA 2025, porque ya salieron. Sí, nos tenemos que actualizar como personal de salud, sí, para dar el mejor tratamiento, pero también está la otra parte, ese cumplimiento normativo para que nuestras organizaciones tengan todo en regla. ¿Qué necesita para estar operando? Y que al momento de una supervisión por parte de la CESAL, por parte de la alcaldía o por parte de cualquier otra entidad, no tengamos ningún problema y que podamos salir avante. Entonces, ¿cuáles van a ser estos objetivos de esta administración? Primero, optimizar los recursos que tenemos disponibles. Ya les hablé de estos recursos financieros, humanos y materiales. Es cierto que cuando estamos hablando de estos recursos financieros, a veces se puede decir que es difícil de conseguir o que no contamos con mucho presupuesto o incluso que no sabemos cómo irlo gestionando.
Pero les voy a contar una experiencia. Y esto pasó en la última edición del diploma. Cuando iniciamos el diplomado, siempre se les da todas las directrices y cuáles son las actividades que se tienen que realizar. Y uno de los objetivos es que se trate de mejorar la organización donde se está laborando. Que sí se puede involucrar estos recursos financieros para mejorar ese funcionamiento, para ir mejorando todos los insumos que se están utilizando, estos recursos materiales, y que el recurso humano se sienta valorado también. Entonces, de esto es lo que tratamos de hacer para que se mire qué enfoque podemos ir dando. En esta última edición se contó con una persona que trabajó en una entidad del Estado. Y les digo trabajó porque ya ahorita ingresó a la residencia. Entonces empieza a realizar gestiones siempre con colaboradores de su misma institución, pero de otras áreas. ¿Qué era lo que querían hacer? Era controlar el ingreso y egreso de los insumos que estaban teniendo para que estos recursos financieros no se vieran tan afectados, porque ella estaba viendo que los medicamentos estaban saliendo y saliendo, pero no correspondían a los pacientes que se estaban atendiendo. Entonces, lo que se hizo en conjunto con otras áreas, un programa que se actualizaba, todo un software, cuál era el ingreso de estos insumos, de todos los medicamentos, a medida que se extendían las recetas, cuál era el egreso, y se pudo controlar todo este problema. Y esto se hizo en un lapso de 3 meses. Entonces, sí es posible realizar toda esta gestión, todos estos proyectos, cuando se quiere. Esta optimización de estos recursos se puede lograr. Cuando estamos hablando de la mejora de la calidad del servicio, aquí estamos hablando que estamos haciendo para que mi paciente obtenga lo mejor de mi organización y que tenga esta satisfacción. Y que nosotros, obviamente, podamos obtener nuestra retroalimentación y que sea una retroalimentación positiva. Pero esa calidad no solo implica, como les digo, que le dé lo último en tratamiento, sino el hecho de que se optimice la atención, el tiempo, que se optimice en cuánto tiempo van a estar los resultados, el trato, ¿sí? El tratamiento y los resultados que va a estar viendo el paciente a medida que va a ir a sus consultas, incluso los servicios que nosotros les vamos a estar ofreciendo si es necesario que vaya a interconsultas o si es necesario que consultemos con otras personas para podernos apoyar en el diagnóstico para mejores resultados. En eso implica
esa calidad del servicio. Cuando estamos hablando de fomentar la sostenibilidad, aquí estamos hablando del funcionamiento a largo plazo del sistema. Ese funcionamiento a largo plazo quiere decir de todos los planes y de todos los objetivos que nosotros nos estamos proyectando. Tenemos que tener planes a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué esperamos de nuestra organización? ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Qué queremos que nuestra organización sea en un futuro? ¿Queremos que sea referente a nivel nacional? ¿Queremos que nos vean como la mejor organización con respecto, digamos, a algún procedimiento, a la mejor atención, o incluso no solo a nivel nacional, sino a nivel regional? ¿Por qué no? Se puede hacer. Y que esos procesos que nosotros estamos implementando sean realmente alcanzables, que esos procesos estén actualizados. No es que los vamos a estar haciendo una vez y nos vamos a olvidar de ellos y estos procesos ya van a caducar, sino que se van a estar actualizando. Y se debe de asegurar la equidad. Es importante garantizar el acceso a los servicios de salud para todos, sin importar a dónde se encuentre la persona, en qué condiciones esté, qué esté presentando. ¿Por qué es importante esto? Estamos hablando, y esto ya viene desde hace, creo que desde el año 70 y algo, si no me equivoco, si no me corrigen, por favor, en la OMS de la cobertura universal en salud. Pero esta cobertura universal de salud no solo quiere decir que los usuarios pueden llegar a las unidades de salud y que se les atienda, sino es una atención de calidad. Y como les decía, esa atención de calidad no es, sí, lo voy a atender con mucho gusto, sino que necesito tener todos los medios necesarios para poder dar esa atención de calidad. Si me llega un paciente, por ejemplo, que tenga diagnóstico de diabetes, poder tener los medios para referirlo a un nutricionista. No solo decirle, señor, no debe comer esto, no debe comer lo otro. Y él me va a decir, entonces no voy a comer, sino dirigirlo a las personas correspondientes para saber qué realmente van a estar o qué estar teniendo una dieta adecuada. Entonces, esa equidad, ese acceso a los servicios, a eso nos estamos refiriendo. Ok, tenemos los principios fundamentales. Estos principios fundamentales de la administración tenemos la planeación estratégica, la gestión financiera, el liderazgo en salud y la calidad y seguridad. Cuando estamos hablando de planeación estratégica, debemos siempre, desde que nosotros estamos pensando que queremos abrir nuestra consulta, queremos construir nuestra clínica, queremos ampliar nuestros servicios. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Que deben de ser claros,
se deben de poder medir y que deben de ser objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esta gestión financiera habla sobre el control y asignación de estos recursos económicos. ¿A cargo de quién van a estar? ¿Siempre van a estar a cargo de nosotros o vamos a tener una persona especializada en esto? Cuando nosotros vamos iniciando en la apertura de nuestra consulta o de nuestra organización, puede ser que sí nos encarguemos nosotros mismos, pero va a llegar un punto que no vamos a poder. Siempre es necesario contar con el apoyo de alguien experto en finanzas, en contabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que desconocemos o que no lo manejamos lo suficiente para poder tener esta claridad de cómo vamos a ir manejando estos recursos económicos. Entonces, como dicen, 2 cabezas piensan mejor que una, 3 cabezas piensan mejor que 2, entonces mejor contar con más opiniones para poder tomar las mejores decisiones para mi organización. Este liderazgo en salud habla de contar con equipos multidisciplinarios. Estos equipos multidisciplinarios tienen que tener metas en común. ¿Y por quiénes van a estar conformados? Van a estar conformados, sí, por personal de salud. Puede estar conformado médicos, licenciados en enfermería, nutricionistas, TSAs, pero también, por decir algunos, porque puede haber más personal de salud, pero también debe ir incluido la parte administrativa, la parte financiera, la parte de procesos, la parte incluso de mercadeo para tener un margen más amplio y saber hacia dónde nos dirigimos. Y esa calidad y seguridad nos está hablando de implementación de protocolos y normativas para garantizar servicios seguros y efectivos. Si se fijan, aquí a su derecha les coloqué una imagen que es Servicios de Salud de Calidad, Guía de Planificación, que es de la OPS. Este es del año 2022. Existe una guía de planificación. Existe esta calidad y seguridad, pero muchos de nosotros lo desconocemos. Estos protocolos, estas normativas deben de ser implementados desde el momento que nosotros estamos armando nuestra clínica, desde que nosotros estamos ampliando nuestros servicios. Una organización que no cuenta con protocolos, que no cuenta con reglamentos, que no cuenta con normas, va destinada al fracaso. Así de simple. ¿Por qué? Porque significa que no están teniendo la delicadeza suficiente para decir en caso de una emergencia, ¿qué voy a hacer? En caso de que suceda algo, ¿a dónde me voy a dirigir? Así de sencillo. Ahorita creo que si no todos, muchos de ustedes conocen qué está sucediendo con los incendios en California. ¿Qué protocolos utilizó los bomberos para la evacuación de estas personas? Es cierto, aparte de todo lo que se dice, pero sí
el Departamento de Bomberos no hubiese tenido protocolos ya estandarizados, hubiese sido más el desastre de lo que todavía está siendo el día de hoy. Entonces, esa calidad y seguridad a esto se está refiriendo. ¿Y cuáles son los desafíos que nosotros tenemos en la administración, hablando específicamente en salud? La gestión de recursos limitados, sobre todo los recursos humanos, que en muchas unidades no contamos con recursos humanos suficientes, que estos recursos humanos, si mi recurso humano se incapacita, ¿qué voy a hacer para suplir esta necesidad o este vacío que me queda? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo voy a garantizar una atención de calidad si la infraestructura de mi organización no es la adecuada? Si para el acceso a mi unidad no tengo una carretera que pueda llegar mi usuario, a los cambios regulatorios que muchos de nosotros desconocemos cuáles son las nuevas leyes o reglamentos que se están implementando, un acceso desigual, que algunos tienen más beneficios, se podría decir, que otros. Entonces, estos son desafíos que a nosotros, como personal de salud y como parte de la administración y de la gerencia, nos toca asumir para poder dar solución. Y alguna de estas soluciones, como les digo, algunas, no por completo, es inversión en tecnología. ¿Por qué inversión en tecnología? En el mundo se está viendo el uso de las TIC. Estas TIC que ha llegado a revolucionar todo, a mejorar todos los sistemas, a mejorar las gestiones, agilizar los procesos, la comunicación. Y no solo estamos hablando de telemedicina, la comunicación de el paciente hacia el personal de salud, sino de una unidad de salud hacia otra de mayor complejidad. Si nosotros tenemos una comunicación y que realmente invertimos en tecnología, por ejemplo, que tengamos integrados todos los sistemas, hablando de un expediente que lo podamos compartir y que esté refiriendo un paciente por alguna patología y que ya no lo pueda tratar en mi unidad, se lo estoy refiriendo a otro nivel de atención y que este nivel de atención ya tenga todos los datos de este usuario y pueda estar compartiendo en tiempo real qué está sucediendo con él en el traslado. ¿Cuáles son las condiciones que se espera al llegar a esta unidad de mayor complejidad? Que ya lo van a esperar con todos los elementos necesarios para su atención adecuada. También, capacitación continua. El desarrollo de habilidades en el personal de salud. De habilidades, tanto actualizaciones hablando propiamente de salud, hablando administrativa, pero sobre todo hablando de capacitación interpersonal y de atención al usuario, que esto es lo que nos hace falta.
esta capacitación continua que nos va a dar las estrategias necesarias para poder dar las soluciones en el momento y no atrasar todos los procesos que en ese momento se están llevando a cabo. La colaboración público-privada. Si tenemos esta colaboración que en el sector privado se están implementando modelos de gestión, modelos de salud que realmente están dando resultado, ¿ok? Que puedan ser compartidos con el sector público para poder dar un beneficio a la población en general. ¿Qué están haciendo ellos o qué hicieron para poder mejorar todo el sistema? Y este es un ganar-ganar. Y la atención centrada en el paciente, la priorización de las necesidades individuales. Necesitamos saber de qué se está enfermando la población a la cual yo me estoy dirigiendo. Es diferente la población, por ejemplo, de aquí del centro de Tegucigalpa, a la población que voy a tener en Santa Lucía, a la población que voy a tener en Danlí, a la población que voy a tener en Catacamas, a la población que voy a atender en Roatán. Entonces, necesito saber esa epidemiología, esos datos para poder entender y contar con los insumos y con todas estas capacitaciones para que realmente sea una atención de calidad. Y ya finalizando, esta administración de todos los sistemas de salud, lo que estamos requiriendo es un enfoque multidisciplinario. Que aquí no solo vamos a estar hablando que solo vamos a hacerlo del sector salud, los expertos, sino que tiene que ser un enfoque de diferentes áreas para poder dar soluciones. Soluciones a los problemas que nos estamos enfrentando en nuestro sistema. Y que esto tiene que combinarse con una buena gestión, con inversión en tecnología, sobre todo con una atención humanizada, que esto en el mundo es lo que se está pretendiendo. Y también una planificación efectiva y el uso estratégico de recursos. Este uso estratégico de recursos que puede garantizar un sistema de salud sostenible y equitativo para todos. Este sistema de recursos sostenible va a hacer que todos podemos obtener una salud de calidad, una salud que realmente tengamos una satisfacción con ella y que podamos decir, el sistema de salud que nosotros estamos implementando es el que está dando resultado y que se está viendo el resultado en la población. Así que muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar. Muchísimas gracias, doctora Jenny, por esta tematología. Sabemos de que la administración es muy importante. Para cualquier duda, pregunta, entonces vamos al finalizar de las presentaciones, vamos a leer el chat.
Así que ustedes pueden ir realizando sus preguntas. A continuación, ok, Minor tiene una consulta. Tiene la palabra. Bien, más que una consulta, es como una opinión y llevar un poquito más a fondo para aquellos que vamos a estar llevando el diplomado. La doctora hablaba en algún momento, y se sabe que la CESAL es la reguladora de todo el sistema de salud a nivel nacional, ¿verdad? Hablaba de situaciones financieras. Una de las debilidades que pasa es que, hablando del recurso, que hay personas en la parte administrativa hospitalaria que no son expertos en administración. Por ejemplo, ojo, si estamos en un hospital público, ¿de acuerdo? La persona capacitada para administrar la parte hospitalaria tiene que ser un administrador público como tal, que conozca de SEAF y que conozca de muchas cosas. Y sería bueno que en el desarrollo del diplomado también se pudiera hablar de todo este tipo, porque la doctora mencionaba mucho cuando abra su clínica, pero aquí la mayor parte, por lo menos yo no soy médico. Entonces yo veo la administración hospitalaria o la administración pública como tal desde ese punto de vista, desde la necesidad enfocada en el paciente si estoy en la parte médica, pero ¿qué si estoy en la parte, por ejemplo, administrativa en CESAL o estoy en la parte administrativa en cualquier otra secretaría? Pero enfocándonos en salud, hay muchas debilidades. Ahorita lo vemos en el hospital escuela, lo vemos en otros hospitales, por ejemplo, donde la mayor parte de las personas que están a la cabeza o en la toma de decisiones desconocen primero el sistema de salud y segundo, el proceso administrativo que se lleva dentro de lo que tiene que ver la intervención de finanzas, por ejemplo, que tenga que ver la intervención de otras instituciones que también regulan el sistema de salud desde la parte financiera o de la parte de una política pública en salud. Entonces, como sugerencia, sí pediría de alguna u otra manera que en el desarrollo del diplomado que se va a comenzar, se toquen temas paralelos. O sea, ¿qué sería administrar un hospital privado como Medical Center, por decir algo? ¿Qué sería administrar el hospital escuela o el hospital San Felipe, por ejemplo, que es otra forma de administrar la salud? Y sobre todo, hacer ese comparativo, ¿verdad? Ok, Sería bastante muchísimas interesante. gracias, Maynor, por su participación. El diplomado, ahorita, como les digo, es un esbozo que les estamos dando, pero sí se tocan estos temas. Sí me llamó mucho la atención, incluso ahorita lo estaba notando, para tocar eh, estos temas un poco más a profundidad. Sí, vamos a estar haciendo algunos cambios. Las opiniones que ustedes están dando se toman en cuenta, porque en el desarrollo del diplomado hablamos tanto del sector público como del sector privado y cómo se van desarrollando todos estos procesos administrativos. Entonces, sí, es poco a poco que lo vamos desarrollando, así que no se preocupen, esto se va a tocar. Muchísimas gracias, doctora Jenny. Muchísimas gracias, Minor, por su participación. A continuación, vamos a darle la palabra al abogado Oscar para que por medio de él ustedes empiecen a observar todo lo que nos conlleva lo que es el servicio de renta, especialmente a las personas que son empresarias o que quieren emprender un negocio. Así que sin darle más atraso, le cedemos la palabra al abogado Oscar. Hola, buenas noches nuevamente a todos. Me disculpo por la cámara, tengo algunos inconvenientes por acá. Entonces, por los momentos no voy a poder tener encendida la cámara, pero acá estoy. Ok, dando retroalimentación a lo que consultaba por ahí Minor y que contestaba la doctora Jenny, pues básicamente en el diplomado vamos tocando algunos temas que se vuelven importantes para ustedes, ¿verdad? En el primer encuentro tenemos la oportunidad de que ustedes se presenten, que nos cuenten de su formación académica y también dónde trabajan. Eso a nosotros nos da cierto parámetro para enfocar el diplomado en alguna medida de acuerdo a cosas que pueden ser de su aprovechamiento personal, profesional, académico y demás, ¿verdad? Y personalmente, y hablando por mí y por mi módulo, muchas veces yo he traído como
el lineamiento de lo que yo quiero brindarles, de lo que yo quiero servirles, pero ya cuando estamos en la práctica me empiezan a preguntar y esto es lo que yo quiero saber y cómo hacemos esto. Entonces la clase va tomando muchas veces ese matiz también enfocado a las necesidades que ustedes pudiesen tener. Y normalmente pues yo siempre digo que hay cosas y sobre todo en el aprendizaje que no son camisa de fuerza, ¿verdad? Tenemos algunos lineamientos mínimos que queremos alcanzar como diplomado, pero también tenemos esa flexibilidad para irnos enfocando en lo que ustedes necesitan o requieren. Entonces, todas esas sugerencias son válidas, son bienvenidas y las vamos a tomar en cuenta. Personalmente, hoy vamos a hablar de la ley del impuesto sobre la renta y lo vamos a hacer de manera general, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, quizás algunos de ustedes lo conozcan, estén familiarizados, quizá para otros no es tan conocido, quizás algunos de ustedes sepan únicamente que de forma mensual, si es que son asalariados, les hacen una deducción del impuesto sobre la renta, otros podrán decir, bueno, mi contador, los que son empresarios, se encarga de eso, pero siempre se vuelve oportuno que nosotros, independientemente de la formación académica que podamos tener, conozcamos de estos temas. Entonces, haciendo un poquito de remembranza, yo les comentaba que yo trabajé durante 16 años en la administración tributaria y los últimos 8 años de mi experiencia dentro de la misma fue como jefe del Departamento de Recaudación y Cobranzas de la Dirección Regional Centro Sur. Es decir, administraba pequeños y medianos obligados tributarios, prácticamente personas como ustedes, como yo. ¿Qué sucedía o qué sucede con la mayor parte de personas que vienen empezando, que son pequeños, que son medianos? Hay mucho desconocimiento en temas de impuestos y este desconocimiento le hace cometer errores. Este desconocimiento le hace pagar impuestos a los que no está obligado o pagar más de lo que está obligado. Y parte de este diplomado pretende que ustedes conozcan las generalidades de la normativa tributaria y fiscal del país, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con que le saquen provecho. ¿Y a qué me refiero con sacar provecho? Que vamos a utilizar estrategias, herramientas fiscales válidas que están en la legislación, no vamos a quebrantar ninguna norma, ¿verdad? Como abogado, no les diría que nos vayamos por el lado oscuro, como dicen de la norma, sino que vamos a aprender todas aquellas cosas que podemos utilizar al final para reinvertir algunos recursos dentro de nuestra organización. Al final de cuentas, todos los que emprendemos, todos los que tenemos empresa, tenemos un propósito en común y es que nuestra empresa crezca y parte del crecimiento es la utilización de los recursos económicos y financieros. Entonces, el cuarto módulo que tengo la oportunidad de servir va enfocado o va en esa línea de lograr que ustedes logren esto. ¿Y qué sucedía con estas personas de las que les hablo, pequeños y medianos obligados tributarios? Que muchas veces daba mucha tristeza, daba mucho pesar ver personas que decían, yo voy a cerrar mi empresa porque tengo esta deuda con el Estado y quizás uno revisaba y nunca estuvo obligado, estaba pagando impuesto de más y esto le afectó de forma negativa a sus finanzas, etcétera. Entonces, este módulo, dentro de muchas cosas, pretende esto, ¿verdad? Que podamos utilizar estos recursos de la empresa de la mejor manera y gestionarlos de forma efectiva. Y asimismo también vamos a ver temas generales referentes a la contabilidad y a las finanzas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para orientarlos y que veamos un poco. Ok, tenemos la ley del impuesto sobre renta. ¿Qué objetivo pretendemos lograr a través de esta presentación que vamos a llevar a cabo en esta noche? Que ustedes puedan reconocer las generalidades, porque esto es una ley, es bastante extenso, pero al menos que ustedes puedan conocer un poco, ¿verdad? Conceptualización, el pago, qué es una exención, la renta y que vayamos profundizando también un poquito en la ley del impuesto sobre la renta y también en el reglamento que se ha destinado para que nosotros lo apliquemos. Muchas veces nosotros decimos, a mí esto no me parece justo, esta ley no me parece justa y demás. Y yo muchas veces estoy en el lugar en el que digo, esta normativa pues no parecería tan apropiada, tan prudente, pero es la norma, ¿verdad? Entonces estamos obligados a acatarla y
¿Cómo la vamos a acatar? Conociendo. Entonces, en ese sentido es lo que pretendemos un poquito hablar con respecto a esto y ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo del diplomado. Ahora bien, ¿qué es esto de la ley del impuesto sobre la renta? Por acá, el legislador ha establecido, y cuando digo legislador, son aquellas personas encargadas de crear las leyes. ¿Y quiénes son ellos? Los diputados del Congreso Nacional. Ustedes podrán decir, ellos no saben de leyes, o como les decía, puede que no estemos de acuerdo, pero estamos obligados al cumplimiento y a acatar las normas. Entonces, puntualmente, perdón, la ley del impuesto sobre renta descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago del contribuyente. ¿Qué significa esto, estimados? Que en teoría, quienes más dinero perciben, quienes más rentabilidad tienen, más impuesto deberían pagar. Si yo les hago la pregunta en esta noche, ¿ustedes creen que los que más impuestos o los que más ingresos reciben son los que más impuestos pagan? Probablemente ustedes me digan no. Entonces acá justamente es de lo que les hablaba en el principio, ¿verdad? ¿Por qué les decía pequeños y medianos era el enfoque? Porque normalmente los grandes empresarios o las grandes empresas sí tienen abogados, sí tienen personas que les asesoren y que les ayuden a utilizar estas herramientas. Y ustedes pueden decir, pero sí, estas personas deberían pagar más impuestos. Y sí pagan porcentajes altos de impuestos, probablemente algunos, pero sí utilizan ciertos escudos que la normativa les permite. Entonces eso hace la diferencia para ellos. Ok, ¿qué más dice la normativa con respecto a este impuesto de manera general? Dice que es proporcional. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que perciben mayor cantidad de ingresos, lo que les comentaba, tienen la responsabilidad de efectuar pagos más altos que una persona que en teoría reciba menos recursos durante un año fiscal. Esta es como la lógica, ¿verdad? De este impuesto sobre la renta. Como les decía, en la práctica ustedes pueden decir si esto se cumple o no. Cada uno podamos tener como nuestra perspectiva al respecto. Sin embargo, descansa sobre este principio de capacidad o habilidad de pago del contribuyente. Ahora bien, puntualmente en esta noche, en este encuentro, nos vamos a centrar en las personas naturales. Para efectos del impuesto sobre la renta existen dos tipos de personas, la persona natural y la persona jurídica. Ustedes se preguntarán, y es que existen dos leyes del impuesto sobre renta, una que se aplica a persona natural y otra que se aplica a persona jurídica. No existen dos leyes, existe únicamente una. Sin embargo, la forma de aplicación del impuesto es diferente. ¿Quién es una persona natural? Una persona así como ustedes y como yo, ¿verdad? Por ejemplo, Yuri Fiallos, Luis Ávila, etcétera. Oscar Vázquez, somos personas naturales. ¿Quién más es una persona natural? Aquellos comerciantes individuales, que prácticamente la figura de comerciante individual es una variante de, de una persona natural, porque utilizamos en todo caso nuestro mismo RTN para generar o para hacer negocios, para hacer actos de comercio. Y las personas jurídicas, pues son todas aquellas que básicamente no tienen una figura corpórea, por así decirlo, ¿verdad? Las empresas, las sociedades mercantiles, las famosas sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas, fundaciones, etcétera. Esas son personas jurídicas. En este encuentro vamos a centrarnos un poquito en las personas naturales, ¿ok? Entonces vamos a ir desglosando algunos puntos que se vuelven importantes a considerar. Ok, ¿qué es el impuesto sobre la renta entonces? Además de los principios sobre los cuales descansa que habíamos mencionado. Nos dice la norma que es un impuesto anual. Y grava, si ustedes se fijan por acá, grava está escrito con V y no es que está mal escrito, ¿verdad? Porque se trata de un gravamen, se trata de un impuesto. Entonces dice la norma que grava los ingresos que provienen del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. ¿Qué significa esto?
que básicamente de aquellos ingresos que podemos percibir como una persona natural, nosotros tenemos que pagar impuestos. Y el legislador establece que las diferentes fuentes que lo pudiesen generar. Y vamos a poner algunos ejemplos. Veamos. Imaginémonos que Andrea Campbell trabaja para la Secretaría de Salud. ¿Ok? Ella presta sus servicios y ella prácticamente tiene un empleo dentro de esta secretaría. Entonces ella percibe un salario. Este salario es un ingreso que proviene del trabajo, ¿ok? Es decir, ella está poniendo su conocimiento intelectual, en algunos casos pudiese ser físico, ¿verdad? Cuando son actividades, por ejemplo, que pudiese desarrollar un obrero, eh, qué sé yo, un albañil, un electricista, un jardinero, etcétera, ¿verdad? Entonces, el ingreso que proviene del trabajo. Entonces, ella percibe un sueldo salario, ella está obligada a pagar el impuesto sobre la renta bajo algunos supuestos que ya también vamos a ir mencionando un poco más adelante. Pero imaginémonos que por ahí Bianca es una consultora independiente y ella trabaja con el programa Médicos Sin Fronteras. Entonces, ella brinda servicios de honorarios profesionales. Ella no está bajo el régimen de sueldos y salarios, sino que ella es una consultora independiente. El ingreso que Bianca reciba va a ser también un ingreso que proviene del trabajo. Sin embargo, bajo otra modalidad, bajo otra metodología, pero ambas están percibiendo ingresos que provienen del trabajo. Ahora bien, también la normativa y el legislador dice que los ingresos que provienen del capital. ¿Qué ingresos provienen del capital? Imaginémonos lo siguiente. Por acá tenemos a Carlos Padilla. Imaginémonos que Carlos Padilla tiene un edificio de apartamentos y tiene por ahí 10 o 15 apartamentos. Entonces Carlos está percibiendo estos ingresos de las rentas. Para Carlos, este es un ingreso que proviene del capital. ¿Por qué? Porque Carlos tuvo que haber probablemente invertido en el edificio, la construcción del edificio, para poder generar este ingreso. Entonces, para Carlos es un ingreso que proviene del capital. Pero imaginémonos que por ahí Carolina Santos es una prestamista, no bancaria. Es decir, que Carolina por ahí tiene cierta liquidez y dice, bueno, yo le voy a prestar a todas las personas que están conectadas hoy en el webinar. Carolina nos va a cobrar intereses por este dinero que nos está prestando. Este dinero que Carolina percibe en cuestión de capital es un ingreso, en cuestión de intereses, perdón, es un ingreso que proviene de su capital. Pero por ahí César Trejo tiene una finca, ¿verdad? Allá en Danlí, por ejemplo. Entonces, dentro de esa finca, pues tiene vacas o algún tipo de ganado y lleva a cabo probablemente actividades de agricultura o ganadería. También para él es un ingreso del capital. Él ha invertido parte de su capital para poder tener estos recursos que él tiene. Ahora bien, independientemente de la fuente del ingreso, al legislador no le importa tanto la fuente del ingreso. Al legislador dice, yo lo que quiero es que me paguen el impuesto que corresponda. Pudiese ser que por aquí Cristóbal es una persona altamente productiva, trabaja por ahí en el hospital escuela, es consultora independiente o tiene su clínica, ¿verdad? En algún hospital o en alguna clínica privada, pero también tiene su finca, también tiene su edificio de apartamentos, también por ahí lleva a cabo eh, es un prestamista no bancario y, como les digo, es una persona que tiene diferentes fuentes de ingreso. Al legislador no le interesa mucho las fuentes de ingreso de Cristóbal, sino que dice, a mí me pagan los impuestos que pudiesen corresponder. Prácticamente, estimados, con esto el legislador lo que pretende, porque nos dice los ingresos que provienen del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. El legislador fue bastante ambicioso, lo que no quería era que un ingreso se le quedara por fuera. Entonces, por eso dice que independientemente de la fuente, nosotros vamos a tener que pagarle impuesto al fisco. Y por acá les anoté. Es decir, todos aquellos ingresos que pudiese percibir una persona durante un periodo fiscal estará obligado al pago de este impuesto o al pago de este tributo.
independientemente, como les decía, de dónde provenga, cuál sea la fuente, el Estado o el legislador dice, vos vas a pagar, fulano, lo que pudiese corresponder. Si tienen dudas o consultas, por ahí las pueden escribir en el chat, por aquí pueden levantar la mano y lo podemos hacer participativo, porque a veces llega el final de la reunión y pues se nos pierde la oportunidad de hacer preguntas y ahí vamos a estar leyendo y contestando en la medida de lo posible. Ok, sigamos entonces. Ok, ahora bien, si me dice la norma que grava los ingresos que provienen del capital, del trabajo, de la combinación de ambos, nos tiene que definir la ley a qué se refiere con ingreso. Y por acá nos lo define, ¿verdad? Dice, para efectos de esta ley, ¿qué es un ingreso? Es todo tipo de rendimiento, utilidades, ganancias, productos, provechos, participaciones, sueldos, honorarios, jornales y en general cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. Como yo les decía, aquí el legislador dijo, no quiero que nada se me quede por fuera y todos los ingresos van a pagar impuestos sobre renta. Evidentemente, hay algunas excepciones y algunas salvedades, que lo vamos a ver, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero lo vamos a ver más a detalle una vez que estemos por el diplomado y cumpliendo con la clase. Ahora bien, todas las leyes de impuestos manifiestan que es un hecho generador. Entonces, es un término que parece bastante técnico, pero lo vamos a ir definiendo o desglosando de a poco. Dice que el impuesto sobre la renta se genera por los ingresos en efectivo, en especies, en valores, en créditos que modifiquen este patrimonio económico del contribuyente. Por ejemplo, Yuri trabaja para el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, a Yuri, mes a mes, le pagan su salario. ¿Cuál es el hecho generador? Es este trabajo que está realizando Yuri y es este pago que le están haciendo. Entonces, aunque el impuesto es anual, ¿verdad? La ley al inicio, si ustedes se fijan, decía que es un impuesto anual porque va a comprender todos los ingresos que nosotros podamos percibir en un año. Sin embargo, el hecho generador se produce cuando a Yuri le van a hacer el pago. Entonces, por eso muchos de ustedes cuando vean su planilla o pidan su voucher, y si se fijan, va a decir que les están haciendo una deducción mes a mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ocurre el hecho generador, hay que realizar un pago de impuesto. La famosa retención en la fuente en este caso. Por tanto, la obligación tributaria a cargo de los obligados nace en el momento que se obtienen tales ingresos. Es por ello que al ser estos objeto de gravamen, es evidente que el tributo se genera en todo el ejercicio y no solo al final del mismo. El legislador es inteligente y es astuto y dice, ok, para, eh, para no perder o para no esperar que finalice el año y venir a cobrarle el impuesto a Yuri, entonces mejor mes a mes que ella vaya haciendo abonos a lo que en todo caso le correspondería. Entonces por eso es que ustedes pudiesen preguntar, pero si es un impuesto anual, ¿por qué me deducen de forma mensual? Porque el Estado, como le digo, dice, bueno, estamos proyectando que Yuri va a tener cierto nivel de ingresos y sobre este nivel se le van a hacer las deducciones y así el Estado se va agenciando de recursos que debería utilizar eh, para cubrir las necesidades que el Estado está obligado a cumplir. Educación, salud, seguridad social, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, por eso es que tenemos deducciones de carácter mensual. Ahora bien, hay conceptos importantes que vamos a ir definiendo. Como les digo, esto quizás ustedes digan es bastante técnico, es bastante legal, pero para comprender los impuestos, ¿verdad? Y yo creo que todas las materias, siempre es necesario como esta parte de dónde sale, de dónde nace, cuál es la teoría, qué alimenta, qué sustenta esto de lo que se está hablando. Entonces, en el caso
de las leyes en materia de impuestos, pues no se puede desconocer este hecho. Entonces, renta bruta es este total de ingresos que durante el año recibe el contribuyente, independientemente de las fuentes que los produzca. Por ahí pusimos, creo que el caso de Cristóbal, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la renta bruta de Cristóbal durante el año? Los ingresos que obtuvo de trabajar, de percibir su sueldo y salario, los honorarios profesionales que él cobró por la clínica que tiene por ahí, por un hospital, por una clínica. Vamos a ver, por acá hay una pregunta. Dice Rosa, soy asalariada con permanencia. Desde hace 5 años estoy pagando un fondo de pensiones y cesantías en el banco y he realizado en varias ocasiones beneficio fiscal para reducción del pago de impuestos y nunca me lo ha tramitado en la CESAL a pesar de hacer las solicitudes en planilla. ¿Qué puedo hacer para gozar de este beneficio? Me encanta su pregunta, Rosa. Yo hice mi tesis cuando iba a graduarme de abogado de esto, de la falta de regulación de los fondos de pensiones. Mire, en realidad, y lo vamos a ver también más adelante, y a detalle, ¿verdad? Pero para no dejar de contestar su pregunta, le puedo decir que hay dos alternativas. La primera, usted ya la ha agotado, ¿verdad? En realidad, la CESAL está obligada a considerar ese gasto del fondo de pensión como deducible, ¿verdad? Para que usted, en todo caso, goce de estos beneficios de pensión, ¿verdad? O de estos aportes. Yo pensaría y yo le podría recomendar que en todo caso, si usted ha hecho estos aportes durante 5 años y no se lo ha considerado la Secretaría de Salud, hay una alternativa y es que usted puede ir al SAT y solicitar que le devuelvan los impuestos que en todo caso le cobraron en exceso. Ustedes se preguntarán, ¿esto es factible? La respuesta es sí, ¿verdad? ¿De qué forma lo puede hacer? En todo caso, Rosa, pues usted va ante el SAT, hace una petición por escrito y manifiesta lo que nos está contando por acá. Dice mi número de identidad y RTN es tal, trabajo para la secretaría tal, por ahí consigo una constancia de sus ingresos y dice, he realizado aportes a mi fondo de pensión durante tantos años y no me lo han considerado la Secretaría de Salud, por lo cual solicito la devolución de los importes que pudiese haber pagado en exceso durante los últimos 5 años. El SAT tarda en contestar, pero debe dar respuesta, ¿verdad? Y en todo caso puede devolver los importes que nosotros pagamos en exceso. Y un punto importante es que para esto tenemos 5 años para poder solicitar este beneficio de los tributos que pudimos haber pagado en exceso. Por ejemplo, en este momento estamos en 2025, entonces tenemos para pedir del 2019 para en adelante. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2018. Y ustedes dirán, el abogado no puede contar porque son 7 años, pero no. Lo que sucede es que en el tiempo de pandemia tuvimos suspensión de plazos. Entonces, como casi tuvimos 2 años de suspensión de plazos, podemos pedir en todo caso la devolución en caso de existir, ¿verdad? Tenemos que solicitar o podemos solicitar la devolución de los últimos 7 años si es que consideramos que nos retuvieron de más nuestro patrón, ¿verdad? Pero todo eso debe estar debidamente documentado ante el SAT. Muchas gracias por su pregunta y situaciones como estas vamos a poder abordar y vamos a poder conocer a lo largo de el cuarto módulo que es la gestión financiera de los servicios hospitalarios. Ok, entonces, volviendo al ejemplo de Cristóbal, todos aquellos ingresos que Cristóbal puede haber percibido, las fuentes de ingresos que puede haber tenido, van a formar esta renta bruta, ¿verdad? Es decir, sobre todos estos importes va a tener que pagar impuestos. Ahora bien, por acá me dice la norma que la base imponible será la renta neta gravable, es decir, la renta bruta, todos los ingresos que Cristóbal pudo haber percibido, menos las deducciones que la norma nos permita. Fíjense que, bueno, y más adelante cuando el primer día que nos presentemos, vamos a irles orientando un poquito más, pero ¿qué sucede? Muchas veces yo les decía que el conocimiento nos hace errar
Y dentro de estos errores, lamentablemente en muchas ocasiones es pagar impuestos, como les decía, que a los cuales no estamos obligados. Entonces, muchas personas desconocen este tema de cuáles son los gastos que la ley me permite considerar como deducible. Entonces, por acá les traigo hoy algunas características para que ustedes la tomen en cuenta con respecto a los gastos que se consideran deducibles. Entonces, a todos los ingresos que que Cristóbal, perdón, pudo haber percibido, le vamos a restar todos los gastos y sobre esa diferencia es que vamos a aplicar eh, en todo caso, la tarifa del impuesto sobre la renta. Entonces, eso es algo importante que tenemos que considerar. Ahora bien, ¿cuáles son los gastos deducibles según la ley? Dice, son todos aquellos que sean necesarios, y acá se los marqué en negrita, necesarios, ordinarios, que sirvan para generar la renta del periodo contributivo y que se encuentren debidamente documentados. Prácticamente son tres condiciones o tres características que tiene que tener el gasto para ser deducible. Dice ordinario y necesario. Esto significa que sí o sí yo tengo que incurrir en el gasto para poder generar el ingreso del que trate. Ya vamos a poner un ejemplo. El segundo, dice que tiene que ser del periodo contributivo. Por ejemplo, acabamos de terminar hace 2 semanas el año 2024. Entonces, en la declaración del 2024, solo podemos considerar como deducibles los ingresos del 2024. No pudiésemos ingresar gastos del 2023, gastos del 2025 que estamos incurriendo ahorita porque cada periodo fiscal cierra en cierta fecha. Y normalmente es del 1 de enero al 31 de diciembre, normalmente. Y hay casos excepcionales en que no es así, ¿verdad? Previa autorización del SAT. Y el otro es que se encuentre debidamente documentado. ¿Cómo se documentan los gastos? A través de los documentos fiscales que la normativa nos ha establecido. Facturas, muchos de ustedes emiten recibos por honorarios profesionales, eso sirve para gasto deducible, boletas de compra, constancia de donación, y eso también lo vamos a estudiar a detalle dentro del módulo. Ahora bien, todos los gastos deben estar autorizados, como les decía, por el SAR, por la Administración Tributaria. ¿Ok? Probablemente ustedes han escuchado cuando van a algún comercio, quiere su factura con CAI, quiere su factura con RTN. Eh, ¿Por qué nos preguntan esto en los lugares que vamos? Porque para que un gasto sea deducible tiene que estar a nuestro nombre o en todo caso al nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces por eso es que normalmente nos preguntan. Si nosotros miramos que en un lugar nos emiten una factura que por ejemplo no tenga CAI, nosotros podemos con eso deducir que esa persona o ese comercio no está pagando los impuestos, ¿verdad? Porque prácticamente el régimen de facturación lo que ha pretendido es que todos nos vayamos formalizando, todos nos vayamos, pues prácticamente alineando en el pago de los tributos. Entonces tiene que tener esas tres características, ¿verdad? Del año fiscal o del periodo contributivo, como les decía, lo del 2024, en el 2024, lo del 2025 para este año y así sucesivamente. Documentado a través de facturas, recibos por honorarios, boletas de compra, etcétera. ¿Ok? Y uno en el que quiero detenerme un poquito es em, el primero, que básicamente que dice que sean ordinarios y necesarios. Es decir, que como les comentaba, sí o sí yo tenga que incurrir en ese gasto para poder generar mi ingreso. Voy a poner un ejemplo general y de ahí nos vamos a ir a uno particular de sus áreas eh, de profesión, por decirles algo. Imaginémonos que yo tengo una empresa de transporte. eh, No cualquier transporte. Pensemos que una empresa de mudanzas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el servicio que yo brindo en mi empresa? Prácticamente que si ustedes quieren mudar, ya sea
mobiliario o insumos de oficina o menaje de casa, ustedes lo pueden hacer de un lugar a otro contratando nuestros servicios. Ese es el giro principal de mi negocio. ¿Cuáles son gastos ordinarios y necesarios para que yo pueda generar este ingreso? Bueno, ustedes pueden decir, necesita combustible para los camiones. ¿Es ordinario y necesario? Sí, es deducible. Necesita pagar sueldos y salarios del conductor, de las personas de la cuadrilla que suben y bajan, eh, estos enseres, este menaje de casa. ¿Es deducible de impuesto? Sí. ¿Estos camiones necesitan pagar matrícula de vehículos? ¿Esto es deducible? Sí, porque si no pago matrícula me van a decomisar el camión y no voy a poder prestar el servicio por el cual me están contratando. Voy a tener que pagar contador, voy a tener que pagar conserje, tengo que pagar permiso municipal, agua, electricidad, internet, etcétera. ¿Todos esos gastos son ordinarios y necesarios? Sí, ¿verdad? Porque van a contribuir a pagar la renta. Ahora bien, vengo yo, soy el dueño de esta empresa de mudanzas y me voy a un crucero por las Bahamas de vacaciones porque estoy estresado y porque me lo merezco. ¿Eso es necesario para generar la renta? No. Quizás es necesario para mí como persona, pero no para fines de que se genere el ingreso. Entonces el SAR va a decir, Oscar, no te equivoques, este gasto no te lo vamos a considerar como deducible. No era necesario para generar la renta. Ahora bien, sería diferente que, por ejemplo, yo atendiera, imaginémonos que soy. Vaya, imaginémonos ustedes que son profesionales en el área de salud. Imaginémonos que alguna de ustedes, uno de ustedes, viene y dice, viene la empresa donde trabajan y dice, a fulano de tal le vamos a pagar para que vaya a recibir un diplomado o una formación, una certificación durante 2 meses a México, especializarse en esta área y que cuando venga aquí a Honduras podamos prestar en la clínica o en el hospital el servicio para el cual se fue a entrenar. ¿Eso se vuelve ordinario y necesario para generar la renta? Sí, porque esta persona se fue a capacitar, se fue a formar con el objetivo de poder venir, brindar ese servicio y generar ingresos. Entonces, en ese sentido, tiene que ser ordinario y necesario para generar la renta. A mí me pasaba que cuando me tocaba revisar algunos casos, el área de auditoría, en el SAR es bastante celoso con eso, ¿verdad? Y había personas, por ejemplo, recuerdo un ama de casa, bueno, no era ama de casa, trabajaba en el mundo de las consultorías, entonces como un gasto deducible ponía, por ejemplo, la colegiatura de sus hijos. Para efectos del fisco, esto no es necesario para generar la renta, entonces los auditores dijeron, ajuste, ¿verdad? Esto no se puede permitir como un gasto deducible. La compra de supermercado, por ejemplo, de su despensa, no era necesario. Pero si yo soy un restaurante, por ejemplo, y tengo una factura de un supermercado donde compro alimentos, donde compro frutas, verduras, los condimentos para preparar un platillo en especial, entonces para mí como restaurante sí se vuelve deducible del impuesto sobre renta. Entonces, en ese sentido, el punto al que quiero llevarles es que ¿cómo vamos a saber que un gasto es necesario y ordinario? Lo necesito para generar el ingreso. Yendo a sus áreas de expertise, imaginémonos que uno de ustedes es odontólogo y pone su consultorio dental en cierto hospital del país, ¿ok? O en cierta clínica. ¿Cuáles son los gastos ordinarios y necesarios para esta persona? Pues va a tener que pagar alquiler de este hospital, ¿verdad? Del cubículo donde está. ¿Es deducible del impuesto sobre la renta? Sí. Eh, esta persona, o pensemos si es un médico como muchos de ustedes, pagan la colegiación a su respectivo colegio profesional. ¿Es deducible del impuesto sobre renta? Sí, porque si no lo pagan, en teoría no están habilitados para ejercer la medicina, ¿verdad? O no están certificados por el Estado para hacerlo. Entonces, es deducible del impuesto sobre la renta. Los servicios públicos de la clínica, si es que, por ejemplo, el hospital le cobra una cuota de mantenimiento para poder pagar a la recepcionista o si tiene una secretaria por ahí que toma las consultas, que hace las citas, ¿es deducible del impuesto sobre renta? Sí, 13º, 14º que paga eh, en cuestión
aguinaldo y este famoso bono de junio, deducible del impuesto sobre renta. Entonces, en ese sentido, todas aquellas cosas que van vinculadas a la actividad se vuelven deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, es importante que tengamos en cuenta o que pensemos en este tipo de situaciones del periodo y que se encuentren debidamente documentados. No es como que ustedes digan, ah, sí, es que yo tengo una secretaria y le pago 20,000 empiras al mes, pero no tengo ningún comprobante. Pero diferente sería como, ah, ok, si yo aquí tengo una planilla, esta persona me firma mes a mes y además por aquí tengo las transferencias que le hago a su cuenta de banco. Entonces eso ya puede acreditar que efectivamente yo estoy incurriendo en ese gasto, ¿verdad? Entonces en ese sentido esto se vuelve muy importante que lo conozcamos. Y en teoría, si no tenemos un gasto refrendado o debidamente comprobado, el SAR pudiese decirnos, señores, ustedes tienen que pagar el impuesto por esta parte que no están pudiendo comprobar. Ahora bien, como Yo tengo persona, una pregunta. Luis, le escuchamos, díganos. Fíjese que yo tengo una pregunta con respecto a ese de la declaración de los gastos. Porque tengo entendido que, no sé si estoy bien o no, abogado, pero tengo entendido que cuando uno hace la declaración de los gastos, solo pone una cantidad determinada. Que en caso que lleguen a hacer una auditoría, sí piden todos los comprobantes, pero que normalmente se hace la declaración, por así decirlo, como de buena fe, por así decirlo. Es tanto lo que gasté, es tanto lo que ingresó, y así se llenan los formularios. ¿Es correcto eso o siempre hay que poner cada una de las facturas? O sea, documentar cada una de las facturas y subirlas, no sé, a algún programa o alguna aplicación, no sé. Mi Ok, muy bien, Luis, muchas gracias por su pregunta. Ok, respondiendo a ella, lo correcto es que todos los gastos, tanto los ingresos como los gastos, estén debidamente documentados. Por ejemplo, si yo tengo una clínica, ¿verdad? Y atiendo pacientes, vaya, no les voy a poner del área de salud porque a veces se me ponen bien sensibles. Lo voy a poner desde mi perspectiva. Vengo yo como contador o como abogado, me buscan y yo les presto servicios a algunos de ustedes. Por cada ingreso que ustedes me paguen porque les llevé un trámite ante la Secretaría de Salud, porque les hice un permiso de operación, por cada una de estos pagos que ustedes me hacen, en teoría yo estoy obligado a emitir un recibo por honorarios profesionales. Con eso yo voy a acreditar mis ingresos y mis gastos, como les decía, los voy a acreditar con facturas, recibos por honorarios, si se trata de servicios públicos con los documentos que pueda emitir el SANA, la NE, etcétera, ¿verdad? Lo correcto es que esté debidamente documentado. Yo entiendo lo que Luis manifiesta, ¿verdad? Que a veces uno lo hace como por tanteo y dice, yo creo que más o menos esto fue lo que recibí y esto fue lo que más o menos gasté, porque normalmente nosotros tenemos como una idea o como un presupuesto de lo que gastamos y de lo que recibimos. Sin embargo, como Luis decía, si el SAR nos viene a hacer una verificación, el SAR no tiene grises, ¿verdad? O es blanco o es negro. Si está debidamente comprobado, nos lo va a dar por válido. Si no, lo va a excluir y nos va a decir, esta parte que no tenés documentado, me la tenés que pagar, ¿verdad? La diferencia. Entonces, eso se vuelve muy importante. Fíjense que, ampliando un poquito lo que Luis manifiesta, probablemente ustedes dentro de sus profesiones se escandalicen por conductas que pudiese tener uno como paciente. Vaya, pensando en un odontólogo pueda decir, yo me escandalizo por cómo esta persona no se ha hecho una limpieza dental, qué sé yo, de los últimos 6 años, por decirles algo. Como contador y como abogado, para mí es bastante fuerte o es motivo de escándalo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, una persona, ya sea un comerciante individual, eso también lo vamos a aprender en la clase, un comerciante individual o en todo caso una empresa mercantil, una clínica o lo que sea, no lleva contabilidad. ¿Por qué? La normativa, y ojo con esto, por si se lo han preguntado en algún momento,
la norma nos dice que los comerciantes individuales y las empresas mercantiles están obligados a llevar libros contables. ¿Y quiénes son las facultados por el Estado para llevar libros contables? Los que somos contadores públicos. ¿Verdad? Es como ustedes están legitimados para ejercer la medicina, por decirles algo. ¿Por qué? Porque tienen su título y todo lo demás. ¿Quiénes no están obligados a llevar contabilidad? Si ustedes son profesionales independientes, por ejemplo, que atienden o tienen sus recibos por honorarios profesionales nada más, la ley no les obliga a llevar libros contables, pero sí es oportuno que lleven registros, ¿verdad? Y que los registros estén ordenados. Pero si son comerciantes individuales o son empresas mercantiles, sí o sí tienen que llevar contabilidad y tienen que tener un contador. Y no digo que sea de planta o algo, pero sí una persona que eh, tenga la preparación académica para poder hacerlo. Entonces, pero sí, Luis y el resto del grupo, eh, aquellos comerciantes individuales y las empresas mercantiles sí tienen que llevar un detalle de sus ingresos y de sus gastos, ¿verdad? Tienen que llevar contabilidad propiamente. Ok, muchas gracias Luis por su pregunta. Ok, como personas naturales, tenemos como deducibles 40.000 lempiras de gastos médicos. Fíjense que gastos médicos y educativos, de hecho, porque muchas veces se piensa solo en gastos médicos, ¿verdad? Entonces, ustedes que están en el área de salud sabrán que si una persona se enferma o tiene algún problema de salud, 40.000 lempiras en realidad es un gasto mínimo que no va a cubrir probablemente lo que la persona pueda gastar, ¿verdad? En consultas médicas y demás. Sin embargo, es lo que el legislador nos permite reconocer como gastos médicos, ojo, sin comprobantes. Es decir, acá yo no tengo que tener facturas, no tengo que tener algún recibo que me dan los médicos, sino que simplemente si yo gocé de buena salud o no estudié en el 2024, igual gozo de estos 40.000 sin que yo tenga que presentar algo, ¿verdad? Entonces, este es el único gasto que nosotros no tenemos que documentar. Lo tenemos todos, ¿verdad? En teoría. Y hay una salvedad, que esto fue a raíz de la pandemia. Las personas que tengan entre 60 y 64 años, en lugar de tener 40.000 lempiras de deducibles, ¿verdad? Como una persona, digámoslo así, un poquito más joven, que tiene 40.000, las personas que están en el rango de 60 a 64 años tienen 70.000 lempiras como deducible. Y las personas que son mayores de 65 años tienen gastos deducibles que no tienen que comprobar de 110.000 lempiras. ¿Por qué? Quizás ustedes lo saben mejor que yo, ¿verdad? A medida que pues vamos creciendo, probablemente vamos incurriendo eh, en más o tenemos que invertir un poco más quizás en nuestra salud, ¿verdad? Entonces el legislador dijo, para estas personas van a ser un porcentaje o una cuota más amplia de gastos médicos o en todo caso educativos. Entonces, prácticamente son tres rangos o aplica como estas tres particularidades. Todas las personas, como ustedes y como yo, que, bueno, nos vemos jóvenes, ¿verdad? Tenemos 40.000 empiras de deducible. Si tenemos entre 60 y 64, esto sube a 70.000. Y si superamos los 65 años o de 65 años en adelante, tenemos 110.000 empiras, perdón, de deducibles en cuestión de gastos médicos. Entonces, esto es importante. ¿Qué sucede? Muchas personas, y yo recuerdo en el área de recaudación, que era donde yo estaba en el SAT, muchas personas no gozan de esta deducibilidad o no lo consignaban en sus declaraciones. Ahora que es automático, pues el sistema nos lo dice, pero muchas personas no consideraban este deducible y al final terminaban pagando más impuestos, ¿verdad? Y en esta clase vamos a aprender que vamos a pagar lo justo, ¿verdad? Lo que corresponda. No quisiera que alguno de ustedes esté pagando más impuesto de lo que corresponde al Estado y van a aprender a hacer estos cálculos en el cuarto módulo que yo, si Dios nos lo permite, voy a tener la oportunidad de servirles. Ahora bien, tenemos una declaración jurada, ¿verdad? Todos los contribuyentes están obligados a presentar ante el SAR por sí mismo o por medio de mandatario o de representante legal
del 1 de enero al 30 de abril de cada año una declaración jurada de las rentas o de los ingresos que hayan obtenido. Entonces, todas aquellas personas que reciban algún tipo de ingreso de los que mencionábamos al inicio están obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta. Y el periodo prácticamente son 4 meses en que podemos hacerlo. Estamos en ese periodo justamente. Tenemos hasta el 30 de abril para presentar la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Quién de ustedes no está obligado a presentar declaración de impuesto sobre renta? Aquellas personas cuya única fuente de ingreso sea en cuestión de sueldos y salarios. Imaginémonos que Oscar Vázquez trabaja para la Secretaría de Finanzas, por decirle algo, y ese es mi único empleo. Entonces, yo, Oscar Vázquez, no tengo la obligación de presentar declaración de impuestos sobre la renta. En todo caso, quien lo tiene, quien me tiene que hacer la deducción, es la Secretaría de Finanzas. ¿Me tengo que preocupar yo, Oscar Vázquez, o ustedes si trabajan en la Secretaría de Salud y no les hacen deducción? No es su problema, ¿verdad? Es el Estado en todo caso, el SAR va a decir, Secretaría de Salud, vení. Vos no le retuviste a Alejandra Castillo. Vos sos responsable, no es Alejandro. Ahora bien, si nuestros ingresos provienen de diferentes fuentes, ahí sí ya estamos obligados a presentar declaración. Por ejemplo, lo que les decía, Alejandra, que nos está escribiendo por el chat, trabaja para la Secretaría de Salud, pero tiene el edificio de apartamentos, pero tiene una finca, pero atiende en una clínica. Ahí Alejandra le cambia su situación porque tiene múltiples fuentes de ingreso. Entonces Alejandra sí está en la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y tiene hasta el 30 de abril para poder cumplir sin sanciones, ¿verdad? Y así se pasa esa fecha, no es que no puede presentarla, sí, pero va a decirle el Estado o el SAT, vas a tener que pagar multas y también intereses. ¿Quiénes deben pagar? Como decíamos, todos, ¿verdad? Todas las personas que pudiesen recibir ingresos. Hay algunas salvedades siempre, ¿verdad? En el caso de las personas naturales, son las personas que trabajen en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Pero, ojo con esto. Eh, Imaginémonos, y me pasaba mucho en el SAR, que había alguien, por decirles algo, en la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? En la Facultad de Medicina. Entonces decía este doctor, yo trabajo en la autónoma y yo no pago impuestos. Ah, ¿y por qué no paga impuestos? Ah, porque la ley dice que si yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma no voy a pagar impuestos. No, error. No va a pagar impuesto por los ingresos que reciba de la Universidad Nacional Autónoma. Pero usted tiene por ejemplo, usted tiene una clínica médica, usted tiene, eh, trabaja por honorarios profesionales, también trabaja parte de la jornada en otra institución. Usted está obligado por el resto de sus ingresos a pagar el impuesto sobre la renta. Ok, bien. ¿Quiénes más? Los miembros del cuerpo diplomático, por ejemplo, también las personas que se encuentren jubiladas y pensionadas, pero otra vez vamos a lo mismo, únicamente por aquella fuente eh, de ingresos de donde proviene la pensión, ¿verdad? Y así una persona, por ejemplo, mi mamá relativamente joven, se jubiló y trabajaba justamente en la Secretaría de Salud o para la Secretaría de Salud. Entonces, por esta parte en todo caso, la pensión o la jubilación que ella pueda percibir, no va a pagar impuestos, pero si tiene otras fuentes de ingresos, tiene que pagar. Tampoco el Estado, las municipalidades, la iglesia como institución, ninguna iglesia, las instituciones de beneficencia, las asociaciones patronales, los sindicatos obreros, el colegio eh, de contadores, de abogados, el de médicos, de nutricionistas, no están obligados al pago de los tributos, ¿verdad? Por los ingresos que pudiesen recibir de estas fuentes. Eh, Como decíamos, en algún momento la renta neta gravable o el impuesto se va a calcular del total de ingresos menos los gastos, que ya dijimos cuáles son las características para poder gozar de este beneficio de la deducción. Y sobre la diferencia sobre las utilidades es que vamos a pagar el impuesto que pudiese corresponder. Si somos una persona jurídica o una empresa de mercantil, vamos a pagar un 25%.
Si somos una persona natural, vamos a aplicar una tabla progresiva que se actualiza año con año. Fíjense que de todo el tiempo que yo trabajé en el SAR y ahora que estoy independiente, nunca habían sacado la tabla progresiva tan pronto. Actualmente, ahorita, 14 de enero, ya tenemos la tabla progresiva que por acá, la imagen que encontré no está tan clara, pero en el transcurso del diplomado vamos a aprender a calcular el impuesto sobre renta y muchos de ustedes van a decir, y la pregunta que casi siempre me hacen es, yo quiero saber si me están reteniendo de más. Ustedes van a aprender a hacer el cálculo para saber si sí o no, en todo caso, les están reteniendo de más. Y esta es la tabla que se va actualizando año con año, que considera el tema de la inflación, ¿verdad? Porque como ustedes saben, no es lo mismo ganar 20.000 lempiras ahora en el 2025 que, por ejemplo, haber ganado los 20.000 lempiras en el 2005, ¿verdad? Ya el dinero pues pierde cierto poder adquisitivo, entonces la tabla ahora se actualiza año con año. Como decíamos, este impuesto va del 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pudiesen haber periodos diferentes para algunas empresas, como cuáles, podrán decir ustedes, qué sé yo, pensemos en una escuela bilingüe. Una escuela bilingüe tiene un periodo académico, por ejemplo, diferente al de una escuela tradicional. Entonces pudiese tener un periodo fiscal diferente. O hay empresas que pensemos en la agricultura, ¿verdad? Que no sé mucho de agricultura, pero pensemos, qué sé yo, en la caña de azúcar, ¿verdad? Que quizás en la temporada fuerte sea en, qué sé yo, de junio eh, a mayo de cada año. Entonces ellos pudiesen tener un periodo diferente, pero siempre tiene que durar prácticamente los 12 meses, ¿verdad? Pero tiene que ser autorizado por el SAR para que se pueda aplicar un periodo fiscal diferente. Vamos a cerrar algo, porque como les decía, esto es un pequeño anticipo de lo que va a tratar el diplomado. ¿Verdad? Vamos a hablar de los famosos pagos a cuenta. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de estos pagos a cuenta. Quizás algunos tengan claro el concepto, otros quizás no tanto, ¿verdad? Pero hoy vamos a por lo menos conceptualizar un poquito. Dice que todo contribuyente al hacer la declaración anual deberá indicar los pagos a cuenta contra los cuales va a tener que presentar su declaración del impuesto sobre renta. ¿Qué significa esto? Para ir concluyendo que, como le decía, el Estado no quiere esperar hasta el 30 de abril que Oscar presente su declaración y haga el pago. Los pagos a cuenta son pagos anticipados. ¿Verdad? Prácticamente el Estado lo que me dice es, Oscar, yo sé que vas a pagar hasta el 30 de abril, pero dada tu, dada tu información, dado tus datos, con esta información que presentes en abril, te vamos a calcular 3 cuotas para que las pagues de forma anticipada. Las vas a pagar el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. Así, cuando yo presente la declaración al final del año, imaginémonos que me toca pagar 100.000 lempiras ahorita que presente mi declaración el 30 de abril, pero yo ya pagué 75.000 de estos pagos a cuenta. Entonces yo ya no le adeudo al SAR 100.000 empiras, sino que solo le adeudo 25.000. Y es lo que voy a pagar en el último pago. ¿Y qué es la famosa constancia de pagos a cuenta? Básicamente es un documento que le dice a la persona que me va a efectuar el pago, ¿sabes qué? Vos no le tenés que retener a fulano porque esta persona se entiende directamente conmigo con el SAR. Básicamente esto es el concepto de pagos a cuenta. Lo vamos a aprender un poco más dentro del diplomado. Muchas personas me dicen o me preguntan, abogado, ¿me conviene tener régimen de pagos a cuenta? Mi respuesta en la mayor parte de los casos es que sí. Y les voy a enseñar también ejercicios prácticos para que ustedes vean la diferencia de tener o no esta constancia a futuro. Por mi parte, es mi participación en esta noche. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y espero verlos en el transcurso del diplomado. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, estimados estudiantes, próximos diplomantes, agradecemos realmente su presencia y haber estado en todo el webinar. Esto prácticamente solo es un pequeñita parte de lo que nosotros vamos a estar ampliando con estos conocimientos dentro del diplomado.
agradeciendo siempre, ¿verdad? La confianza que tienen en nosotros, en EduSalud, y tener una capacitaciones continuas. Jenny, permítame, sobrevivimos despiertos. Gracias por la información. Los esperamos entonces el 24 y 25 de enero con el inicio del diplomado. Les cedo la palabra a la doctora Jenny para que se despida de ustedes. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por haber compartido este pequeño espacio. No queda más que agradecerles por su confianza, como decía Melissa. Esperamos verlos próximamente en el diplomado. Igual cualquier duda que tengan lo van a poder evacuar. Si tienen alguna duda en este momento lo pueden realizar. Carolina, tenemos que consultarlo esto ya por la parte de la coordinación de EduSalud sobre si van a haber más webinars específicamente sobre finanzas y contabilidad con Oscar. Entonces, tendrían que estar pendientes a anuncios de EduSalud si vamos a contar con más webinars porque estos se tienen que programar con tiempo. Entonces, si tienen alguna otra duda o consulta, con gusto se las responderemos. Y si no, muchísimas gracias por su confianza. Sobre los puntos CNMEC, Mario, sí, en el diplomado, todavía los puntos CNMEC están en pláticas con el colegio médico. Sí, ya se presentó toda la documentación correspondiente para que los certificados cuente con estos puntos NMEC. Igual se les va a estar informando por parte de EduSalud, entonces todavía estamos pendientes. Así que muchísimas gracias por su atención y vamos.